Jornada fría, 5 grados, 9 de la noche con 1 minuto. Gracias por acompañarnos y por estar nuevamente en sintonía con nosotros en Al Pie de la Letra. Un espacio que ustedes ya saben tiene que ver con la charla, tiene que ver con la conversación, tiene que ver con la oportunidad de escuchar un poco más a muchos de los protagonistas que a diario probablemente los tenemos hablando sobre cuestiones muy particulares, muy puntuales, que hasta nos impiden el conocer a profundidad a la persona detrás del personaje. Hoy, para mí, es un privilegio realmente poder entrevistar a mucha gente en este programa por ese tiempo que nos damos para poder charlar. Pero en este caso el privilegio es doble, porque es una persona a la que admiro, es una persona a la que respeto, una persona a la que tuve la posibilidad de conocer en aula y que no me canso de repetir las veces que puedo, porque creo que si algo nos debemos los seres humanos es reconocernos los aportes que han hecho o reconocer los aportes que han hecho algunas personas en nuestras vidas. Probablemente quien haya tenido alguna vez la posibilidad de participar en alguna clase del profesor José Antonio Galeano pudo conocer a un talento tremendo que supo enseñarnos mucho más de lo que su cátedra hacía que en el programa tenga que cumplir a la hora de enseñarnos. Yo estoy profundamente agradecido con él y me marcó la vida como estudiante, incluso por encima de los años de escuela y de colegio, muy poco tiempo en el probatorio de la universidad. Hoy está con nosotros aquí y por supuesto que este es un momento en el que tenemos muchas cosas que hablar con el gran profe José Antonio Galeano. Profe, qué gusto tenerte acá. Bienvenido al Pie de la Letra. El gusto es mío, Santi. Tu cariño, tu afecto, tu cercanía siempre son tan cálidos que no digo que me siento abrumado, pero me siento arropado con tu cariño y eso, y sabes que es recíproco el sentimiento. Nos separan muchos años, ¿eh? de edad, digo, pero sin embargo fuiste de esta casi legión de 28.000 personas más o menos, números más, números menos, con los cuales estuve en contacto por espacio de casi 45 años de mi vida, un poco más incluso, ¿verdad? Porque empecé a los 18 en el Colegio de San José. Sí. Y que en el fondo entendió que la historia para mí no era sino un pretexto para abordar la condición humana. Y desde esa perspectiva, estar esta noche contigo es un verdadero privilegio. Noche fría, verdaderamente. Absolutamente. Profe, ¿cómo te sentís ahora, en este momento, con todo lo que pasó, con lo difícil que ya habrá sido el dejar las aulas como un proyecto que te pusiste? Me decía hace poco alguien, no, pero él ya dijo luego que se quería dedicar a la música. Yo te escuché un montón de veces decir eso. Y siempre sabíamos que no sería fácil dejar la enseñanza en aula en particular. Pero ahora es como dejar todo. Bueno, en primer lugar, me siento dolido por dejar un trabajo al que amo, al que le dediqué mis mejores esfuerzos y para el cual incluso yo quise tener más tiempo. Es decir, yo me jubilo de mis cátedras porque cuando me doy cuenta, 2 años y medio después de ser decano, desde febrero de 2015 hasta ahora, que los proyectos, los planes, yo no quiero abrumar a la gente con lo que hemos hecho, pero lo que significa de pronto tener 4 cursos de posgrados nuevos, habilitados ahora por el CONES, en abril pasado, que tenemos que encarar en agosto. Tener 2 mallas curriculares de licenciaturas en el Instituto Pedagógico, que depende de la facultad, en musicoterapia y en atención integral temprana, que son cuestiones del día a día más contemporáneo de la educación, me llevan a mí a decir, bueno, yo quiero tener mucho más tiempo para poder dedicarme a lo que se necesita cuando uno emprende este tipo de cosas, que es tiempo mental, tiempo para pensar, tiempo para acompañar procesos. Yo siempre dije, curiosamente tenía ya esta convicción, y a lo mejor en alguna clase contigo también lo dije,
que yo no creo mucho en los liderazgos. Yo creo mucho en el trabajo en equipo. Y después viene Humberto Maturana, uno de los humanistas más grandes del siglo pasado y de este siglo, y nos habla de que los liderazgos, por lo general, son individualistas, son personalistas, son hasta, si se quiere, mesiánicos. Es verdad. Y él habla de un juego de palabras precioso que se llama coinspiración. Pero si vos decís coinspiración, te suena conspiración. Y él dice, sí, hay que conspirar juntos para sacar de cada uno lo mejor. Entonces yo, en este tiempo del decanato, me convertí a sabiendas en un facilitador de procesos. No como el líder. Pero en absoluto, en absoluto. Es decir, el facilitador de cosas, el que plantea proyectos, el que los mueve, el que tiene que pelear contra una burocracia que la más de las veces es hostil, el que tiene que dar la cara, el que tiene que pegar la mesa, el que tiene que pedir que te compren esto porque si no, no podés funcionar y no te va a habilitar el CONES porque tenés que tener esas herramientas si es que querés hacer las cosas bien. Y de pronto, ¿verdad?, eso se corta. Se corta abruptamente y sobre todo sin tener yo la mínima idea de para qué me convocaban hace ahora 96 horas, hace 96 horas el viernes pasado, con el fin de semana de por medio. Si contamos horas hábiles, hace 48 horas era decano y hoy no soy. Hoy no soy por una interpretación estrictamente jurídica. Y entonces ahí yo empiezo a reflexionar y digo, pero qué curioso, siendo abogado, Sí. que comprobar una vez más que lo jurídico no siempre abarca lo humano. ¿Por qué decís eso? Y porque hay como dos niveles en una cuestión como esta que yo estoy enfrentando en este momento. Una es la cuestión jurídica que se va a dirimir, en mi caso, al interior de la universidad. Yo no voy a demandar a mi casa. Yo no voy a ir a la justicia ordinaria. Yo no voy a ir a reclamar. Tengo el más grande respeto por quienes lo hacen. Pero demandar a la Universidad Católica sería demandar a mis padres, a mi madre, a mis hermanos, a mi gente. Y no lo voy a hacer. Y lo dije desde el primer momento. ¿Pero por qué? Porque la Universidad Católica está por encima de quienes hoy somos los gestores e incluso quienes nos vemos envueltos en este torbellino, como es el caso del padre rector, el presbítero Narciso Velázquez, y yo. Y somos de paso, pero la Universidad Católica es una institución enorme, una institución que a mí me ha brindado todo y mal podría. ¿Pero por qué digo que voy a agotar en la instancia administrativa interna? Porque yo creo que conmigo no se actuó como se debía actuar. Cuidado. El Papa Francisco, que si algo no es tonto, ¿verdad?, no es definitivamente, habla con una claridad meridiana de lo que él llama el respeto a la dignidad de la persona humana. 41 años de cátedra, 2 más de servicios en el curso probatorio de ingreso desde el año 74 hasta el 76. Mi primer nombramiento data de 1974, cuando 2 queridísimos amigos míos de mis inicios, se llamaban Hugo los dos, Hugo Marinoni, el famoso Chocho Marinoni, mi gran maestro, a quien rindo público homenaje siempre que puedo, y un enorme amigo que me dispensó el privilegio de su cercanía, que se llamó Hugo Volpe Ríos, también fallecido muy joven, me llamaron y me hicieron profesor del área asistemática, porque yo no tenía título todavía, yo me recibo de abogado recién en el 76. ¿Qué tenías que hacer como profesor del área sistemática? Enseñar coro del probatorio. Imagínate, ¿va? Bueno, y ahí empiezo, y ahí me vinculo a la universidad y no me voy más nunca, ¿verdad? 74. Sí, son 43 años. Y te llaman un día a una reunión y te dicen,
¿cómo te jubilaste? En los mejores términos. Yo quiero ser muy, muy claro y muy franco. Le escuché al padre rector decir en estos días que está sorprendido, incluso lo dijo hoy en una reunión de consejo de facultad que tuvieron con la encargada de despacho, persona a la que respeto enormemente también, ¿verdad? La profesora Estela Olmedo, y dijo que él estaba sorprendido, que cuando él me plantea a mí que yo tengo que dejar el decanato porque me había jubilado y que la jubilación era de todo, yo le dije que yo era un soldado de la universidad, se lo dije. Que yo estaba para servir a la universidad, se lo dije. Pero quiero que vos y la gente en sus casas se ponga en la tesitura de alguien que entra a una reunión para hablar de algún tema que no se le cuenta. Que no sabía para qué entraba. Y media hora después sabe que deja el cargo, no quiero decir ni siquiera con el cual soñó, que venía desempeñando con cierta dignidad y no poca eficiencia. Entonces vos decís, bueno, pero después pensás. Primero decís, yo padre, ¿no? Estoy al servicio. Claro, pero después empezás a ver y decís, pero caramba, pero acá esto no está bien, pero no está bien en lo humano. Y después empezás a analizar la norma y también ves que la norma está forzada, entonces cambié mi posición. ¿Pero qué hay de malo en ello? Ahora, si yo hubiera estado hoy en la justicia ordinaria, hubiera sido una chanchada lo que estaba haciendo. Pero yo estoy dentro de la universidad. Y ahí es donde voy a seguir trabajando. Ahí es donde voy a seguir viendo que se restablezca un orden que, en mi criterio, fue deteriorado, fue interrumpido. Yo no tengo ninguna duda de que si algo he aprendido a lo largo de muchos años de administración docente, es que nadie es imprescindible en esta tarea, en ninguna tarea humana posiblemente, Cierto. ¿verdad? Entonces, mal diría yo, no, si no estoy yo, no se van a hacer las cosas. Yo estoy seguro que las cosas van a continuar, porque entre otras cosas, ese equipo con el cual coinspiraba, al que le he dado absoluta libertad para que continúe colaborando con la facultad y con la universidad, son bastante más jóvenes que yo, tienen mucho que dar, ¿verdad? Yo he logrado convocar, y ese sí es un logro mío inicial, a los mejores talentos de las humanidades en el Paraguay. Están en ese consejo de la Facultad de Filosofía de la Católica. Entonces no es casual el trabajo que se ha hecho, no es casual el reposicionamiento que ha tenido la facultad, que lo reconoce el padre rector a donde va, porque nos pone como ejemplo, ¿verdad? Pero me jubilé. Entonces, la jubilación, que viene de jubilare, del latín, alegría, se convierte casi en un castigo. Entonces, algo falla en lo humano. Podemos discutir lo jurídico a fondo, pero cuando a mí me demuestren que me trataron bien en lo humano, diré finalmente como exalumno de cura franceses, chapeau, tiene usted razón, me iré a mi casa y saldré por la puerta grande de la universidad. Ese me parece que es el punto fundamental, profe, porque quienes te tuvimos en algún momento como profesor, y por eso creo la reacción de tus alumnos y veo las fotografías de quienes hoy están en la marcha del silencio y digo, esa es una reacción genuina. Nos salió José Antonio Galeano a pedir que la gente salga a la calle a defenderle. Salió la gente mientras José Antonio estuvo en silencio. Y creo que ese silencio lo rompiste recién el domingo cuando hablaste de manera pública, porque ni siquiera en tus redes sociales vi que habías hecho algún tipo de descargo. Y hoy hasta siento que el decir voy a luchar internamente, no en la justicia ordinaria, sino que internamente, es también el ser coherente con el cariño demostrado por parte de la gente que siente que se cometió una injusticia con vos. Y creo que eso último que decías,
El salir por la puerta grande es lo que a muchos nos choca. Porque hay gente que se merece ser sacada por la ventana y sin embargo está ahí, bajo el silencio, sin que se diga nada, sin que nada se remueva ni se hable del tema, porque quizá existe un beneficio en contrapartida que se recibe gracias a ese silencio. Y hay gente que se merece salir por la puerta grande después de todo lo que dio y sus alumnos le reconocen que hoy está siendo tratada de esa forma. Va un poco por ahí la cosa, ¿no? No, definitivamente. Mira, hay como dos momentos en este tema de mi jubilación. Yo presento renuncia a mis cátedras ante el curso de admisión, el antiguo CPI, ahora se llama curso de admisión, donde enseño la clásica historia del Paraguay, de Pedro Juan Caballero se llevó al baño, todas estas cosas así tan... Uno fue electo con la caja de fósforo. Morínigo que fue electo de una caja de fósforo, ¿no? País difícil, diferente, ¿te acuerdas? Todas esas disquisiciones que hacíamos, ¿no? Del eterno retorno, el mito del hablábamos. Eterno retorno. Fíjate que ando medio sensible, porque me pongo nostálgico y medio lagrimeo, ¿verdad? Pero renuncio al curso de admisión y renuncio a una cátedra de Historia del Paraguay que tenía en la Facultad de Filosofía. Como yo era el decano, le renuncio a la vicedecana, a la profesora Elisa Bordón. Ambos me aceptan con notas muy enjundiosas, ¿verdad? Lamentando que haya optado por la jubilación, pero dejo clarísimamente expresado de que renunciaba a mis cátedras y que, gracias a Dios, digo en una de las notas, puedo seguir sirviendo a la universidad, desde el decanato. O sea, es inequívoco que yo me iba de mis cátedras. Pero como el semestre empieza en marzo y se acaba en junio, yo ya estaba jubilado el 9 de mayo, sí, cuando cumplo 65 años, porque me acojo a una cosa muy simpática del IPS, justamente, ¿verdad? Que se llama Jubilación Retiro Feliz. Y en muy corto tiempo te hacen los trámites y el día de tu cumpleaños te entregan tu resolución. Las clases terminaron hacia el 20 de junio. Entonces yo seguí con mis clases hasta cumplir el semestre. Y cuando iba a llegar el final del semestre, yo posteo en mi muro de Facebook un largo escrito que digo, el jueves de la próxima semana será mi última clase en mi amado curso de admisión. Y hago como un recuento de mi paso por ese curso al que amo profundamente y al que respeto más, y digo una serie de consideraciones. Me voy de las aulas con el cariño de mis colegas y de mis estudiantes. Me voy de las aulas y pongo, me voy de las aulas sin haber manchado nunca mi nombre, con un acto indebido o con una acusación de las que hoy abundan. Yo estuve vinculado a la universidad en una cátedra 41 años y me voy de la cátedra de esa manera. Y me voy de la cátedra para seguir sirviendo desde el decanato. Y un día me llaman y me dicen, no, ya no puedes ser decano. Tu primera pregunta fue, ¿cómo te sentís? Y te dije, dolido. O te dije, triste. Me siento nostálgico porque añoro esto. Pero ¿sabes cómo me siento también? Como, caramba, por lo visto no se hicieron tan mal las cosas. Porque la reacción que ha tenido la gente, no solo de la Facultad de Filosofía, del curso de admisión, de otras facultades, ¿no?, ante esta situación, donde yo me comprometí con el padre rector y he cumplido rigurosamente con eso, de no postear una sola cosa. Cuando hablamos, ya que él menta permanentemente, que yo le dije que bueno, no sé qué pasó, porque en el medio algo pasó, porque él me dijo a mí que no iba a pasar absolutamente nada.
pero sí también él empezó a hablar, ¿no? Y entonces como él cuenta eso, yo estoy absolutamente habilitado para contar que cuando me comunica esto, le digo respetuosísimamente, en presencia del vicerrector académico y de investigación, el magíster José Guillermo von Lucken, del secretario general de la facultad, el abogado Julio Gabriel Benítez Colnago, le digo, padre, déjeme llamar la atención sobre un hecho. Es posible que se genere un conflicto innecesario. Se lo dije 3 veces. Y la tercera vez que se lo dije, me dijo, yo quiero que vos me ayudes, profesor, a minimizar los efectos de ese conflicto. Y le dije, padre, yo no voy a alentar ese conflicto, en ningún caso, porque sería atentar contra mi amor, que es la Universidad Católica. Cuidado, no es mi alma mater porque yo soy egresado de la Nacional. Pero mucho me temo que no voy a poder evitarlo. No le llamé a nadie. Y el viernes de noche empezó a hacer viral la noticia. Y no moví un dedo. Y no moví un dedo porque me comprometí a no hacerlo. Es cierto que me comprometí a colaborar también, pero no es cierto, no es menos cierto, que las circunstancias han cambiado. Los tiempos en estos conflictos innecesarios son muy vertiginosos, ¿verdad? Un día para otro pasan demasiadas cosas, ¿verdad? Yo he dado solamente más entrevistas que estas que di en estos 2 días, desde el domingo que hablé contigo, que tuviste la gentileza de visitarme en mi casa. Ayer y hoy me hizo acordar de la época de nuestros ciclos famosos con Sembrador, donde reventábamos la taquilla del CPJ en los años 97, 98, 99, con Óscar Cardoso Campo y la Orquesta Filomúsica de Asunción. Y verdaderamente, si hubiera habido redes sociales, no sé lo que hubiera llegado a pasar, ¿verdad? Definitivamente nunca hablé tanto por radio y con los medios como estos días. Pero no porque yo le haya dicho a un solo periodista amigo, llámame, ¿verdad? Porque no lo hice y no lo voy a hacer. Ahora, si soy noticia o es noticia lo que a mí me pasa, cuidado, es muy jactancioso lo de soy noticia. Lo que a mí me pasa es noticia y bueno, yo no puedo negarme a hablar de lo que pasa, ¿verdad? Y si me llamaron 15 radios y vos estuviste en mi casa y hoy estoy yo en la tuya, bueno, es decir, algo pasa con esto que se genera a partir de un advertido innecesario conflicto. Cuento que recién le preguntaba, antes del inicio del programa, le preguntaba al profe José Antonio si había estado en la Marcha del Silencio y me dijo, no, ni voy a estar. Y sencillamente no voy a estar porque yo no voy a alentar el hecho de que la gente hoy se esté movilizando como se está movilizando. Agradezco que lo haga y me parece que es finalmente la muestra de cariño de lo que alguien terminó construyendo en algún momento de su vida en esos 41 años de aula, profe. Yo me pasé viendo en ese momento me parecía una horrorosa serie de estas de Netflix, o no sé qué es lo que estaba viendo. Y empecé después a ver el noticiero donde está Luisito antes de tu programa. Y de pronto me llegaban fotos, me llegaban videos, ¿verdad? De la gente que estaba allí, ¿verdad? Y me pasé moqueando, pero cuidado, no llorando de indignación o de rabia, sino porque yo sostengo de que cualquier exceso es malo y el exceso de afecto también te trabaja. Yo tengo un grupo de amigos de muchos años, que cuando surgió este conflicto vinieron y me dijeron, nosotros vamos a estar contigo todos los días, toda la hora. Y se llama Asamblea Permanente, ¿verdad? El grupo de WhatsApp. Ese grupo de amigos, ¿verdad? Es
tanto lo que ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís, verdad? Te contuvo. Vos sabés que, claro, pues acá pasa como el esposo o la esposa engañada, pues, ¿verdad? Todo el mundo te ve, todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Verdad? Así, bueno, yo estoy perfecto, pues yo estoy entero. Lo que pasa es que el exceso de afecto también te produce un... Yo tuve que decirle a esta gente a la que amo profundamente, entre los cuales están mis hijos, y mi esposa, obviamente, Estrella, que me acompaña desde hace... Vamos a cumplir 50 años de novios. Ah, mira. ¿Eh? Imagínate, ella tenía 14 años y yo 15 cuando empezamos a festejar, se decía entonces, Mis ¿verdad? padres en junio cumplieron 50 años de casados. De casados. De casados. Qué maravilla, Sí. Santi, qué maravilla. ¿Y qué les dijiste? Que levanten la asamblea. No, les dije, ¿saben qué? Déjenme vivir un poquitito, ¿verdad? Porque es tanto lo que me quieren que estoy... Y ya, espera un poco, ¿verdad? Y eso me pasó hoy cuando recibía las noticias, ¿verdad? Si había 30 personas, me hubiera parecido bien igual. Hubo 300. En una tarde fría, ¿verdad? Y como decías vos, y yo te agradezco, sin que nadie los haya arreado, sin que yo haya dicho, che, vayan ahí porque va a ser importante, no lo dije, no lo voy a decir, ¿verdad? Entonces, vos decís, hay una gratificación intensa porque en el fondo tan mal no hiciste las cosas. Y ese es el lado humano de este conflicto, ¿no? Que será un episodio en la vida de las instituciones. Estas cosas no pasan de ser escaramuzas con el tiempo. Yo he aprendido, creo que lo leí alguna vez o me lo dijo alguien, aquello de cuando tenés algo que te agobia mucho, pensá qué importancia va a tener dentro de 5 años y te va a matar de risa. Es verdad. Entonces yo escucho a un tipo como Facundo Cabral, que es un filósofo estupendo, o Leo Aquino, que es otro filósofo enorme, y dice Facundo Cabral, la vida es tan corta que hacerse mala sangre es una verdadera pérdida de tiempo. Entonces yo digo, este tipo tiene razón, ¿verdad? Entonces yo, por lo general, le pongo humor a todo lo que hago. Vos estuviste en una clase mía. Era más lo que nos reíamos que lo que... Y a partir de ahí se iba construyendo el aprendizaje de ustedes, no la enseñanza mía. Yo era un facilitador de aprendizajes y eso es lo que he sido toda mi vida. Profe, tenemos que hacer una pausa y a la vuelta de la pausa me gustaría recordar esos 41 años, porque me intriga mucho. Yo podría hablar en primera persona dando un testimonio, pero cómo una persona logra algo como esto que vos hoy estás logrando, que sus alumnos salgan a reclamar una despedida digna. Porque de última, profe, convengamos algo. Me decía en un momento alguien a través del Twitter, cuando ponía el reglamento y el estatuto, y decía que el estatuto en ninguna parte dice que jubilándose uno de la docencia o dejando de ser docente ya no puede ser decano, como se dijo en ese comunicado. Me decían, sí, pero también dice que es un cargo de confianza y que cuando quieran lo pueden sacar. Y es discutible cuando después dice durarán en sus funciones 5 años y me suena a la... Vamos a hablar de eso, porque ese es un tema así que lo tengo bien estudiado. Claro, me suena a lo que dice la Constitución respecto a la reelección de un presidente, por ejemplo, Claro. pero que después alguien dice la otra parte de la biblioteca me convenció, ¿verdad? Entonces los jurídicos siempre las cosas van a poder probablemente ser cuestionables. Pero una cosita nomás antes Sí. de ir a la pausa, porque me fijo y ya llevamos media hora hablando, Sí, ¿verdad? sí, Vos sí. sabés lo extraordinariamente grato que es como para poder... es fantástico este formato. Yo te dije antes, yo también quiero contar lo que te dije fuera de cámara, ¿no? Que el formato me parece fantástico. Es lo que yo te venía diciendo, ¿verdad? Lo jurídico no abarca lo humano del todo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de nuestra condición, ¿verdad? Y vamos a hablar, te contesto lo que quieras después de la pausa. Profe, te preguntaba hace rato lo de lo jurídico que dejamos ahí picando, porque
En el comunicado que lanza la Universidad Católica, en un párrafo en particular dice que el requisito para ser decano es ser docente. Y que cuando uno deja de ser docente, de manera automática deja de ser decano. Y a mucha gente le llegó eso ¿Sí? y me decía en Twitter cuando yo cuestionaba la salida, me decía, vos tenés que leer el artículo tanto, numeral, tanto. Entonces le preguntaba, ¿y vos leíste lo que dice ese artículo? Pero eso dice en el comunicado. ¿Vos leíste lo que dice ese artículo? Entonces, después de hacer ese ejercicio, de darme cuenta que la gente no sabía lo que estaba repitiendo, le pongo el artículo y le pongo ese numeral en el que se hacía referencia. Y lo único que dice es que el requisito para ser decano es haber ejercido la docencia, lo que no implica seguir ejerciéndola. Y creo que hay otros casos, de hecho, conocidos dentro de la Universidad Católica. No se cita en el comunicado, pero sí se lee que es una atribución en el estatuto, la del rector decir, este es un cargo de confianza y cuando ya no quiero que esté, se va. Aunque también dice después durarán 5 años en sus funciones. ¿Vos te hiciste asesorar en términos jurídicos y qué Sí. interpretación tenés? Sí, yo tengo exalumnos míos muy queridos, que son amigos míos, que me honran con su amistad. He tenido una enorme cantidad de gente exalumna que me llamó, mirá que estoy acá, vos sabés que contás conmigo, vos sabés que... Abogados, estoy hablando de abogados de peso, de mucho peso en el foro, ¿verdad? Y un par de ellos son los que más cerca mío están, ¿verdad? Sí, voy por parte en este análisis que hacías que me parece extraordinariamente pertinente. En primer lugar, para ser decano se necesita ser profesor. Cuando yo soy nombrado decano era profesor pleno. Tenía cerca de 25 horas de clases semanales. Tengo que dejar varias de ellas para poder hacerme cargo del decanato. Claro. Por 2 años y medio del tiempo de 5 para el cual me nombró la Conferencia Episcopal Paraguaya, a 2 años y medio, yo dejo de ser profesor, libre y voluntariamente, como dice el comunicado del rector. ¿No? Y eso es categóricamente cierto. A mí nadie me puso una escopeta en el pecho y me dijo jubilate. Es más, una de las cosas que le dije en la reunión del viernes fue, padre, si yo sabía que tenía que dejar el decanato, no me hubiera jubilado. Hubiera disminuido mis cátedras, hubiera quedado hasta el final del mandato, terminaba mi decanato, me jubilaba y me iba con fuegos de artificio. ¿Verdad? Yo soy electo decano siendo profesor y soy electo por 5 años. Si en el medio dejo de ser decano, dejo de ser profesor, no tengo por qué dejar de ser decano. Esa es una primera cuestión que aparece como no cierta o, si se quiere, como falaz, para hablar con propiedad. El decanato es un cargo de confianza y puede ser separado de su cargo en el momento que la máxima autoridad administrativa, el rector, director de campus, crea que tiene que hacerlo. Pero hay un artículo, el 18 del estatuto, que quiero sencillamente, por una cuestión de respeto a la gente y como para que hablemos con propiedad, que dice, son considerados cargos y funciones de confianza y se cita al decano. Dice, por tanto, podrán ser removidos o cesados en su cargo en cualquier momento por disposición del Consejo de Gobierno General de la Universidad, previo parecer del gran canciller de la universidad, conforme lo indicado en el presente estatuto. Para comunicárseme mi desvinculación no fue convocado el Consejo General de Gobierno. Porque cuando a mí me desconvocan, cuando a mí me dicen que me desvinculan, yo consulto con los miembros del Consejo de Gobierno General, que son amigos míos. Me dijeron, yo no fui convocado, yo no fui convocado, yo no fui convocado. Entonces hay ahí un error de procedimiento que definitivamente a mí me lleva a pensar,
y es un pensamiento, y un pensamiento siempre es una conjetura, y yo dije que no iba a conjeturar, pero ahora ya voy a conjeturar también, ¿verdad? Porque van cambiando las cosas. Claro. Me lleva a mí a establecer la conjetura de que, a ver, el 20 de junio de este año, yo le envío una nota que tengo acá al señor rector, donde le hago saber que tengo la posibilidad de realizar un viaje a Europa. Desde el 18 de julio, hoy, hasta el 10 de agosto. Obviamente no me fui, por eso estoy acá. Y no me fui porque me parecía demasiado desairado irme cuando había una marcha pidiendo que me repongan en el cargo, o cuando hay estas manifestaciones que se están generando, o cuando la prensa me busca y me encuentra, o cuando tengo la posibilidad de disfrutar de esta charla contigo. Porque aunque hablemos de un tema espinoso y crispante, para mí esto es verdaderamente muy interesante, y todo lo que me es interesante me resulta finalmente gratificante, porque me permite explicar a conciencia lo que pasó, ¿verdad? El 9 de mayo, el rector, el vicerrector académico de investigación y la vicerrectora administrativa participan de un pequeño festejo en el sótano, la facultad, con funcionarios, amigos del interior de la universidad. Habla el padre rector y habla de mi trayectoria, de lo que significa mi persona y mi presencia para la universidad. Tanto que yo al agradecer los conceptos le digo, padre, viniendo de usted, para mí esto es verdaderamente un honor y una... ¿eh? ¿Por qué no me dijo el 10 de mayo, profesor, tenés que irte? Me dijo el 14 de julio, sabiendo que viajaba el 18. Entonces, si yo ato cabos, digo, bueno, pero finalmente da la impresión, como decía mi viejo profesor de Historia de Roma y la Edad Media en el Colegio de San José, Jerónimo Irala Burgos, se sospecha, no sin fundamento, se sospecha, no sin fundamento, que mi presencia, por una razón que no logro explicar, molestaba. ¿No? Se encontró y se hizo. Cuando él me anuncia a mí que estoy desvinculado, le digo, padre, al estupor inicial, le digo, le está siguiendo una lógica sorpresa. ¿Por qué no me da tiempo para digerir esta noticia? Me dice, no, es que no hay tiempo. Hay que hacer ahora. El lunes tiene que asumir la encargada de despacho. ¿Por qué la urgencia? Porque yo viajaba, es lo que dijo después en una reunión posterior que tuvimos. De la cual no quiero hablar mucho por guardar cierta confidencialidad, o puedo hacerlo también. Hay otro elemento. Porque yo viajaba, entonces no podía quedar descabezada la facultad. A mí se me desvincula el viernes en la tarde y se me comunica ayer en la mañana, a las 10 de la mañana. Me llega a mí la resolución oficial fechada el 14 de julio. Firmada solo por el rector. Claro, y con el antemí del secretario general, ¿verdad? Pero no con la participación del consejo. No, es decir, yo ahí no sabía todavía. Cuando me llega la notificación, yo empiezo a indagar. Fulano, ¿vos estuviste en este tema? A mí no se me llamó. ¿Y vos leíste el artículo 18? Sí, teníamos que ser consultados. Mira, qué curioso. ¿Verdad? Pero hay otra cosa ahí, Santi, de la audiencia, que me parece que es fundamental. Cuando yo leo los términos de una resolución NB, la 07/2016, que se dicta por el Consejo General de Gobierno en diciembre del año pasado y se conoce en enero, al volver de un receso que hay en enero, dice, conforme a disposiciones del Código Laboral, el jubilado queda desvinculado laboralmente de la institución. Entonces, ¿cuál es mi consulta con 3 abogados
egresados de la Católica y que hoy están trabajando en la Católica. ¿Cuál es mi consulta? ¿El hecho que yo me jubile implica que deba dejar el decanato? De ninguna manera. Se puede firmar un contrato. Tu nombramiento es por la SEP y es un cargo de confianza. Y con esa convicción, yo hago los trámites y termino jubilándome. Además hay un montón de casos en un montón de empresas de gente que se acoge al beneficio de la jubilación y que continúa trabajando en la misma empresa. Mira, mi hijo Roberto, que es tu amigo, Sí. muy amigo tuyo, yo sé que son muy amigos y eso me pone muy feliz, me dice, pero nosotros tenemos una persona que es una especie de alma ahí de la oficina y que es un señor que hace 35 años que está trabajando, se jubiló y sigue contratado y no entendemos la vida de la empresa en la que trabaja sin este señor, ¿verdad? Entonces hay como una interpretación sesgada, hay una interpretación forzada de la norma. Entonces, si vos estás frente a un caso donde no, por lo menos hubo desprolijidad en el plano humano y hubo fuerza tuerca en la norma para adecuarla a un determinado propósito, estás frente a un caso verdaderamente que genera este conflicto que se ha generado. ¿Cómo no olías, profe? ¿Cómo no sabes a qué atribuir? Porque dentro de las conjeturas, uno cuando se da un episodio como este dice, no veía venir, pero cuando me pongo a pensar digo, esto pudo haber desencadenado, esto pudo haber llevado. ¿Te hiciste ya esa pregunta? Muchas veces, muchas veces. ¿Qué te resulta? encontré que pueden haber Mm. muchas razones, desde las más triviales y nimias hasta las más fundamentales. ¿Para quién es ¿Verdad? un peligro dentro del decanato, por ejemplo? No, o a quién molestaba mi presencia y por qué, ¿verdad? Una presencia, digamos, a lo mejor diferente dentro de una facultad que siempre se ha manejado como muy, muy estructurada. ¿Le ¿Verdad? dejabas a la gente andar por su cabeza o qué es lo que pasaba? No, ¿sabes qué? Por ejemplo, me voy, si es que me voy, después de 2 años y medio a mi casa con 500 de mis alumnos que vinieron en procura de algo y a los que atendí en el exacto instante en que pedían hablar conmigo, si estaba disponible, salvo que esté en una reunión o lo que fuera. Pero esa fue una cuestión. El primer día de clases de mi primer año de decanato, yo recorrí las clases. Y cuando una chica de un último semestre de psicología me dice, ¿cómo se hace para hablar con el decano? Y se va y se pregunta por el decano, y si está, entra. Y si la encuentra por el pasillo, le agarra. Y ahí le hace la... ¿Sabes por qué? Porque yo sé que detrás de cada papel que me llega hay un sueño, hay una intención, hay un problema humano. Entonces, entre mi reglamento y mi humanidad, yo me quedo con mi humanidad. Entonces, cuando el reglamento a mí me trata de manera casi inhumana, me duele. Eso me recuerda, hace poco conocí a una señora que me sorprendió muchísimo en su relato, porque pocas veces uno, sin que se lo pidan, sale a hablar bien de su banco, por ejemplo. Verbalizamos poco eso. Claro. Y estaba conversando con la señora y me dice, yo la verdad que a mi banco le tengo un aprecio tremendo. ¿Cómo le tengo un aprecio tremendo? Porque yo estuve a punto de perder mi casa. Y como estuve a punto de perder mi casa, me vi en una situación complicada. Me divorcié, después del divorcio me quedé sola y necesitaba de manera inmediata un crédito. Mi banco respondió. Y respondió entendiendo que yo no podía esperar todo el proceso que hacen habitualmente porque mi urgencia era de ahora. Y me dice, y después se presentó el caso donde mi hijo tenía que aprobar una beca o tenía que postular a una beca determinada
y entendieron desde el banco que su urgencia era de ahora, que era inmediata. Y ahí me puse a pensar, y hablando después con gente que trabaja en bancos, le preguntaba cuántas veces vieron ese trámite, que para muchos es una comisión que a fin de mes le va a engrosar el Sí, bolsillo, sí. como una urgencia de alguien que tenía que meterle a su hijo a una incubadora, tenía que llevarle a terapia intensiva, tenía que aprobar o pagar por una beca determinada, un pasaje para llegar a esa beca, o tenía que salvar la casa. Humanizar ese trámite. Es un poco lo que estoy diciendo, profe. Claro, fíjate vos que en un cargo tan demandante como el de decano, te llegan desde problemas generados por embarazos no queridos, que no saben cómo enfrentar y te ven como una especie de papá y se van y hablan contigo. Y te dicen, ¿qué hago? ¿Verdad? Y anda con la verdad y no te vas a equivocar. Cito a Artigas, ¿verdad? Con la verdad no ofendo ni temo, ¿verdad? O sea, entonces uso la historia que conozco más o menos como para orientar las cosas. Me viene un embarazo no deseado hasta no pude pagar porque mi papá se fundió. Y no puedo rendir y cursé todo y voy a perder el semestre. O simplemente no me tramitan mi título, que ya me tenían que tramitar y estoy a punto de perder una becal. ¿Verdad? Y vos tenés que atender eso. Tenés que atender. Porque detrás de cada papel que te llega hay una persona. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y si ese es un pecado, mala cosa. ¿Verdad? Un poco lo que vos decías, lo de la mitad de la biblioteca a favor y la otra mitad en contra. ¿Cuándo las instituciones de un país están en crisis? Cuando la norma es opinable, ¿verdad? Cuando la norma deja de ser clara para convertirse en, no, pero se puede interpretar así, no, pero también se puede interpretar así. Y ahí entonces tenés la gente a favor o en contra, ya no a partir de la norma, sino a partir del afecto, del cariño o de la simpatía. Y eso es malo para las instituciones de cualquier país. La Constitución es opinable en el Paraguay, ¿verdad? Mis alumnos se quedan con los ojos así abiertos, ¿verdad? Cuando les cuento que la Constitución norteamericana no se cambió nunca. Tiene solamente enmiendas. Están los 44 artículos que dictó Thomas Jefferson en 1776. Y no se cambió, no se tocó el cuerpo de la Constitución nunca. Se le pusieron enmiendas porque el mundo fue cambiando. Y es la potencia más importante del mundo y una democracia sólida. Entonces, esas son las cosas que hay que mirar cuando vos querés crecer desde la historia a partir de aquel recado que vos recordarás que yo usaba mucho. Quien no recuerde el pasado está condenado a volverlo a vivir. Para eso nomás sirve la historia. O para eso luego, ¿verdad? Entonces, cuando primero yo me presento a mis alumnos de medicina que tienen historia del Paraguay en el curso de admisión donde yo enseño y les digo, soy el profesor de la argelería. ¿Por qué? Y porque todos esos chicos llegaban a la universidad creyendo que nunca más iban a dar historia. Pero ocurre que la Universidad Católica cree que el futuro médico tiene que tener una interpretación de la historia de su país o del país donde va a trabajar si no es paraguayo, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Y la siguiente pregunta es quiénes odian la historia y levantan la mano varios, ¿verdad? ¿Y por qué la odian? Y porque nos llenan de fechas, bueno, yo no les voy a dar una sola fecha, no les voy a preguntar jamás una fecha. Aparte, todas nuestras evaluaciones van a ser con libro abierto, todas. Porque la respuesta no está en los libros, sino en el cerebro de ustedes. Cerebro que no les enseñaron a mover en toda su historia anterior, ¿verdad? Y eso nomás es, o sea, vos me decías, ¿por qué pasa esto que pasó hoy? O esto que está pasando en estos días. Y yo te repito, pero desde la sinceridad más grande de mis sentimientos y de mis convicciones, que seguramente porque no hice tan mal las cosas, no me es dable a mí hablar bien de mí. Pero si vos me decís, ¿cómo te sentís después de 41 años de Universidad Católica? Te digo que me siento satisfecho con lo que he hecho. No te voy a decir me siento orgulloso de una carrera académica, ¿verdad? En absoluto, me siento satisfecho conmigo mismo. Porque sé lo que me costó llegar a donde llegué.
sé lo que tuve que leer. Como digo siempre en mis clases últimas, decía, yo ya no leo historia, leo solamente ficción para entender el mundo, ¿verdad? Porque es tan enrevesado todo y tan vertiginoso que prefiero leer a Saramago antes que a Toynbee. A Toynbee ya lo leí hace muchos años y ahí está, si es que hay que consultar alguna cosa. Pero Saramago me da el vuelo humano como para entender a chicos de hoy que consumen The Cure y Fito Páez. Y que yo tengo que entender su lógica para poder acompañarlos y poder hablar con ellos su mismo idioma, aunque tenga 65 años y no sea como ellos, nativo digital, sino migrante digital. Y me siga admirando todo lo que se puede mandar por mail. Mientras sea un objeto magnético hoy, en formato magnético, cualquier cosa puedes mandar. Yo nunca me voy a olvidar cuando César Cataldo, de feliz memoria, hermano mío del arte, ¿sí?, me pidió una vez una canción que no tenía. Y le dije, te voy a grabar y te voy a llevar mañana. Me dijo, no, mete nomás en tu computadora y poneme en mi mail. Y ahí caí en la cuenta de que podía hacer eso. ¿Ah? Entonces, caramba, 41 años han pasado muchas cosas, como yo le digo a mis estudiantes y se matan de risa, ¿verdad? Yo les enseñé a los pre-Itaipú, a los itaiputitos, a los post-itaiputitos, a los estronistas, a los post-Stroessner, a los pre-democráticos, a los pre-Lugo, a los post-Lugo. Son muchos años, son muchos años. Entonces, cuando vos mirás hacia atrás y ves este tipo de manifestaciones, decís, bueno, tan mal no hice las cosas. ¿Qué te queda después de todo este tiempo de enseñar historia del Paraguay? Porque hay episodios que efectivamente se repiten. Hay cosas que tienen que ver con eso que nos decís siempre del mito del eterno retorno, de la espera del líder mesiánico que tenga que llegar y cuando ya parece que es una época que pasó, de repente va volviendo y la añoranza se hace presente. ¿Qué cambió en todo este tiempo que enseñaste historia? ¿O es como una rueda que en algún momento otra vez estás enseñando con un episodio que es, y como vieron ayer, también lo vieron en 1900 tanto? ¿Por qué es tan vigente aquel escrito de Eligio Ayala, por ejemplo? De 1915. De 1915 que uno mira y dice, pero espera, esto es hoy la política paraguaya. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Sabes por qué, Santi? Por lo mismo que en un poema que se llama Paraguay, en 1950, uno de mis maestros, el padre César Alonso de las Heras, sabiendo que ese poema iba a molestar a mucha gente, se lo dedica a todos aquellos que lo desean. Y en ese poema dice él, ¿por qué habrás de ser Paraguay el país de la mofa, el país despreciado por sus propios hijos? ¿Por qué habrás de estar siempre a la saga del tango porteño, del samba carioca? ¿Por qué nunca se acaba en ti lo que se empieza? Entonces vos decís, pues lo escribió en 1950, cura infeliz, hace 67 años, y sigue teniendo una vigencia enorme. ¿Por qué pasa eso? Y porque el Paraguay está como suspendido en el tiempo. Pero tenemos, daría para 6 programas, daría para un ciclo de programas hablar de estas cosas, ¿verdad? Pero para eso tiene que servir la historia, y para eso tiene que servir la poesía. En todos estos días, hay un poema que recurrentemente me da vuelta, y que dije, si tengo la posibilidad se lo voy a decir a Santiago hoy, porque creo que humaniza todo lo que se hable. Heme aquí con los de mi camino, el justo, el pobre, el perseguido y el rebelde. De parte alguna vino mi voz, sino de ellos. Fui con ellos a construir mi posada, el desprendido corazón. El pan, el vino me fueron ofrecidos. Los destellos de su ser me encendieron. Ahora nada tengo más que de un mundo compartido, el compartido amor y la mirada. Se me fue dado este cantar por ellos. Heme aquí, derramado en mi camino. Elvio Romero, de Caminante. Y no sé por qué ese poema me dio como vueltas, ¿verdad? Porque me siento así. Derramado en tu camino. Derramado en mi camino, ¿verdad? Y tengo para mí una
una frase que leí alguna vez en una de esas estampitas que había, recuerdo, en mi viejo cargo de prefecto del Colegio de San José, que poníamos en las aulas, y que decía: al final del camino me dirán, has amado, y yo no diré nada, y abriré el corazón lleno de nombres. Entonces, uno dice, caramba, no viví en vano, ¿verdad? Y yo sostengo que la primera, y se lo inculco a mis nietos, desde Facundo hasta Fidelito. Fidelito, el hijo de Roberto, tiene 2 meses, no tiene todavía 2 meses, y Facu tiene 7. Estamos juramentados con Facundo de que cuando él cumpla 18 va a venir en su auto a buscarme para ir a tomar un café. Yo voy a tener 75 porque a los dos nos gusta mucho el café. Sí. Y les inculco eso mismo. Ustedes tienen que aprender cosas, pero fundamentalmente tienen que ser felices. Tienen que ser felices. Su obligación primera es ser feliz. Entonces, como yo he descubierto, y lo hablaba en tu curso con tus compañeros y contigo, y lo seguí hablando después porque son las cosas fundamentales, de que la felicidad no está dada por lo que tengo, sino por hacer lo que uno quiere hacer y vivir de eso con honradez y sin dañar ni pisotear a los demás y a sus derechos. Yo me considero una persona feliz. He cantado toda mi vida y he enseñado toda mi vida, desde que tengo 18 años. ¿Qué lugar para un decano, para una persona que tanto tiempo se dedicó a la enseñanza, a estar en aula, qué lugar ocupa el conocimiento y qué lugar ocupa la felicidad? Yo cambiaría el primero de los conceptos, conocimiento, por la comprensión de lo que se conoce, ¿verdad? Es decir, ¿qué lugar ocupa la comprensión del conocimiento, digamos, o a partir del conocimiento, y qué lugar ocupa la felicidad? Y van de la mano y van parejo. Es como hombre y mujer, ¿verdad? Tienen que estar juntos, no uno por delante del otro o otra por delante del uno, sino acompañados, con sus diferencias, sus especificidades. Yo voy a ser feliz en la medida en que la comprensión de mi conocimiento sea pleno, sea plena. Una vez que eso ocurra, yo voy a ser feliz. Y entonces, yo tengo, para mí, por eso decía, me siento satisfecho, la posibilidad. Una vez puse en un currículum de estos que te piden, yo había dejado de dirigir el San Ignacio de Loyola en 1999, y en el 2000 me llamaron de Manpower, no sé si se puede decir el nombre, bueno, ya lo dije, y me dijeron, un importante colegio que se abre quiere, y queremos su currículum. Le dije, bueno, mira, yo hace años que ya no entrego mi currículum a nadie, pero no porque me crea un genio, sino porque definitivamente ya soy más o menos conocido, o sea, y si le dijeron a usted que tenía que hablar conmigo es porque seguramente saben que acabo de dejar un colegio secundario, pero usted podría hacer una excepción y traerme, ¿cómo no? Le dije. Y puse todo lo que hice y al final le puse, es feliz. ¿Ah? Entonces cuando me llamaron a la entrevista otra vez, me dijeron, ¿por qué puso es feliz? Y porque puse que soy abogado, y porque puse que soy... que he participado de congresos, que dicto charlas, que participo en seminarios, en simposios, en encuentros académicos, que tengo una vida agitada en lo académico. ¿Por qué no voy a poner que también soy feliz? Sí, soy feliz. Me dice, no, lo que pasa es que nos ha llamado poderosamente la atención, porque es la primera vez en nuestra vida de ver tantos currículos que vemos que alguien pone que es feliz. Casi una humorada, pero una humorada que decía una gran verdad. Yo soy una persona profundamente feliz. ¿Sabes por qué pregunto esto, profe? Porque hace poco en un grupo de amigos tuve una discusión respecto a la felicidad. Y me quedó en mente cuando hablaba con una amiga que me contaba espantada que tenía que leer, que tenía que rendir historia. Y le decía, ¿y por qué estás espantada? Y porque siento que no sé nada, siento que me voy a perder y que no me acordé de esto y que no me acordé. Y después festejó porque dijo, no, al final no vamos a rendir, pasó para mañana. Todos festejamos eso, ¿verdad? Y le envío una captura de algo que no sé quién escribió verdaderamente,
¿verdad? Pero encontré porque fue un motivo de discusión con otros compañeros y decía, la entrega de boletines de calificaciones de su hijo está próximo a ser revelada. Sé que están ansiosos por saber su desempeño, pero recuerden que entre todos nuestros alumnos hay algunos artistas que no necesitan saber mucho de matemáticas, empresarios que no necesitarían mucho de la historia o filosofía, músicos cuyas calificaciones en química tal vez no serán las mejores, deportistas cuyas aptitudes físicas serán muy importantes para su disciplina. Si su hijo o hija no consigue las mejores calificaciones, no le quite la confianza en sí mismo, ni su dignidad. Dígale que están bien, que solo son notas, que aún así están hechos para grandes cosas en la vida. No les quiten los sueños y talentos. Hagan esto y verán a sus hijos conquistar el mundo. Felices vacaciones de invierno. Claro, mira, es un poco lo que tiene que ver con, yo sostengo, yo pues he postergado por mis muchas clases y mis necesidades perentorias posiblemente en el plano estrictamente crematístico, sí, como cualquier ser humano, padre de 4 hijos, un matrimonio muy joven. Yo siempre he postergado cosas. Y una de las cosas que postergué fue mi tesis doctoral. Como yo soy abogado, soy como licenciado en Derecho y en Ciencias Sociales. Y tengo mi tema incluso de Ciencias Sociales, que es reforma de la educación inicial, que es una cosa que a mí me apasiona. Apasionante. Sencillamente porque está absolutamente comprobado, hoy ya nadie lo discute, y es de esas verdades que ya no se discuten y que no se van a luego a discutir, luego, como decimos en el Paraguay, no se van a discutir, de que todas las prendas de carácter de la persona se forjan y se forman en la edad de párvulos. Entonces yo sostengo de que hay que hacer una reforma profunda de la educación inicial y no prepararlos para la lectoescritura con 5 años, porque si no va a ser un atrasado mental, sino dejarlo que juegue y enseñarle valores como solidaridad, como generosidad. Entonces vos decís, el primer año de párvulos, a los 4 años, va a ser solidaridad y honestidad. El siguiente año de párvulos va a ser generosidad y bueno. Y después, cuando ya estén imbuidos de esos principios y esos valores, les vas a formar para la lectoescritura y van a entrar al primer grado con 8 años. ¿Se va a acabar el mundo porque se van a recibir a los 20 de bachilleres y no a los 18 como se reciben hoy? En absoluto. Pero vas a tener mejores ciudadanos. Mira, esto yo lo sostengo hace muchos años. Y ahora a lo mejor que voy a tener más tiempo me pongo a escribir y todavía, por lo menos para mi alegría, obtengo mi título de doctor. Por ahí en una de esas se me antoja. Me vengo a enterar que en Finlandia, que tienen la mejor educación del mundo, las clases duran 4 horas o 4 horas y media por día, de las cuales, como mucho, 2 son de clases y el resto es lúdico, en todos los niveles, y tienen la mejor educación del mundo. Entonces vos decís, ¿dónde está el secreto? Por eso me encantó ese escrito que leíste, ¿verdad? Me parece así luminoso y te pido que me lo envíes después porque lo voy a utilizar, que me envíes al WhatsApp, porque lo voy a utilizar seguramente en mis escritos o en mis cosas o en mis charlas, ¿verdad? Porque es lo que pienso hacer. Ahora me quiero dedicar a recorrer el país dando charlas, pues no en la línea de la Transmisión de conocimiento. Ni en la línea de la autoayuda, ¿verdad? Pues no me considero un gurú de eso. Un Jorge Bucay de la vida. No, por Dios, tampoco quiero ser, ¿verdad? Con todo el respeto que tengo por Bucay, ¿verdad? O que puedo tener o no, ¿verdad? Pero no quiero ser eso. Pero sí quiero decirle a los jóvenes de mi país que tenemos una historia tan rica, extraordinariamente rica, protagonizada por jóvenes como ellos, que ellos tienen que cambiar el Paraguay. Y se van a tener que joder porque no va a ser fácil. Definitivamente. Profe, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta de la pausa, quiero precisamente hablar de eso, de la manera en la que nos cuentan la historia
que hace que uno sienta que los grandes héroes nunca fueron personas de carne y hueso. Y lo equivocados que estamos cuando miramos la historia, conocemos la edad de nuestros héroes y nos damos cuenta que son chicos que estaban en clase, así mismo. en edad escolar. Y nos damos cuenta que muchas de estas sentatas que se hacen por parte de los chicos, que uno hasta los subestima y dice, qué insignificante, llaman la atención de los que están a la hora de tener que resolver algo en cargos de poder. Hoy que se debate si los chicos tienen que tener la autorización del ministerio para debatir sobre algunas cuestiones o no. Por ejemplo, My God. vamos a hacer la pausa, a la vuelta de la pausa seguimos hablando. Hay una cantidad enorme de gente que está enviando su mensaje y que te envía mucho cariño también. Vivi Landó, por ejemplo, dice, Mira, querida. los quiero mucho, les mando un beso enorme. Saludos al profesor, dice otro mensaje. Me preguntan acá y me dice, ¿por qué ligó Elisa Bordón también la destitución? Me dice. Pues se jubiló. También por lo mismo. Está jubilada. Sí. También por lo mismo. A ver qué otro mensaje tengo por acá. Qué gusto escuchar al profesor, dice Olga Maciel. Antonio también envía su saludo. Vicky Cava dice, tu obligación primera es ser feliz. José Antonio Galeano al pie de la letra. Muchos mensajes, profe, muchos gestos de cariño en general y creo que es la retribución de lo que uno va construyendo también. Alza el escrito que leíste, dice otro mensaje. Jorge Foy dice, excelente programa, por conocer que no todo está perdido en este país. Felicitaciones y éxitos, saludos al profesor. Mucha gente realmente participando, enviando sus mensajes también al Twitter. ¿Quiénes fueron nuestros héroes? ¿Y por qué el hablar de historia le es tan lejano a la gente? Es como que está hablando de algo que no es nuestro, que no nos pertenece. Quiero ir a la primera de tus preguntas porque me parece de una enorme pertinencia. Thomas Carlyle, el autor del libro de los héroes, historiador inglés enorme de finales del siglo XIX, sostiene de que la historia de los pueblos la hacen los héroes, los líderes, los Moisés. Un paraguayo de esta tórrida y mediterránea tierra. Siempre lo fuimos del siglo XVII, que somos mediterráneos. Llamado Fulgencio Ramón Moreno. Desafió a Carlyle desde acá y dijo, se equivoca. La historia de los pueblos la hacen los pueblos, que convierten en héroes después a algunos que se destacan como su guía, como su... Pues no es al revés, no es que los pueblos hacen su historia porque... Y eso es categóricamente así. Por eso que una historiadora del fuste de Margarita Durán Estragó, por ejemplo, es enormemente importante porque su historia es historia social, es historia de la sociedad. Más todavía, en un país como el nuestro, yo fui concejal de Asunción, vos recordás, sí, con el gobierno municipal de Enrique Riera, justamente entre 2001 y 2006. Hice lo que iba a ser una minuta, terminó siendo un libro, que se llama Asunción y los nombres de sus calles, como parafraseando la clásica obra de Osvaldo Calsen, un enorme investigador de las calles de Asunción, que se llama Asunción y sus calles. Yo le agregué y los nombres de sus calles. Catalogué 1480 calles, más o menos, en ese momento. El 60% de ellas tenían nombres de héroes militares o de gestas militares. Luego la historia del Paraguay pasa por lo militar. No hay heroísmos civiles en la historia oficial. Y ese es un problema enorme, porque vos mirás entonces, y voy a la otra parte de tu pregunta, ¿quiénes eran los próceres de Mayo? Entendiendo por prócer una figura que participó en la gesta independentista de cualquiera de nuestros pueblos latinoamericanos. Que yo siempre digo, vos los ves en la iconografía, incluso te transmiten así una cara así. ¿No? Sí. No somos nosotros, ¿verdad? Nunca lo vamos a hacer. Eso no, lejanos, ¿verdad? Sí, los viejos de mierda. ¿Verdad? Pero nada. Y después te pones a indagar y Caballero tenía 25 años.
Iturbe tenía 23, Troche tenía 23, Yegro era el más viejo, tenía 31. Que es cuando yo digo en mis charlas y en mis clases, la perrada de la época dándonos un país libre. Por más de que eso suene bastante irrespetuoso, tiene el mensaje claro de decirle a ese chico que es el que recibe el mensaje, es el ciudadano de a pie el que hace la historia. Los perros de la época son los que se juntaron y nos dieron una patria independiente. A esa visión que nos va a llevar forzosamente a la observación del fenómeno histórico, se opone, como todavía lastimosamente en un 80% de los cursos de historia se enseña historia, que es el famoso eje biográfico, cronológico, memorístico. Yo comentaba antes que la segunda pregunta que le hago a mis estudiantes es ¿quiénes odian la historia? Y cuando indago con ellos, ¿por qué la odian? Porque le llenaron de fechas que no pueden recordar, no entiendenlo para qué recordar, le llenaron de lugares que no les dicen nada, les llenaron de personas cuyas vidas no les dicen mucho tampoco, y termina siendo más importante saber que el doctor Francia nació el 6 de enero de 1766, y por eso se llama Gaspar por el Santo Rey Mago. Esas cosas se enseñan hasta hoy, ¿verdad? Y en el medio no tenemos tiempo para analizar el fenómeno del aislamiento del país, que es el que hizo que no fuéramos una provincia más de la Argentina o un estado más del Brasil. ¿Qué es más importante, cuándo nació o el fenómeno? O lo que hizo. O lo que hizo. Y ahí es donde se produce este clic que convierte nuestras clases, y me atrevo a decir nuestras clases porque yo era coordinador del área de historia en el curso de admisión, cuando resolvimos que toda el área tomaría exámenes con libro abierto y que ya desplazaríamos el eje del conocimiento memorístico por el eje de la comprensión. ¿Partiendo de qué base? De que para comprender algo tenés que conocerlo. Entonces vas a leer en el libro, caramba, Internet vino a echar por tierra toda nuestra certeza, viejo. ¿Verdad? Eso tenemos que convencernos los profesores, ¿verdad? ¿Por qué? Yo enseñé los poemas homéricos 30 años y después me vengo a enterar que Homero no existió. Entonces me crea un conflicto moral porque le mentí a 30 generaciones de paraguayos hablándole de la Ilíada y la Odisea, del Rapsoda ciego, y qué bárbaro, qué maravilla, ¿verdad? Se descubrió con un simple procedimiento de tamiz de los dos poemas, con computadoras altamente especializadas para ese efecto, que ambos poemas fueron escritos por grupos de poetas y que de ninguna manera pudieron ser escritos durante la vida biológica de una sola persona. Entonces vos decís, caramba, ¿y cómo es posible que yo me haya quedado con esa historia oficial? Y ahí es donde yo tengo una amiga entrañablemente querida, profesora de matemática, curiosamente, ¿verdad? Ella enseña una ciencia bien dura y yo una ciencia bien pura, que se llama María Teresa Rodríguez de Olmedo, queridísima Lela, que me decía el otro día, pero vos te fijaste, antes de todo este conflicto, decía, vos te fijaste, se jubiló ella, que cuando llegamos a ser buenos profesores nos tenemos que jubilar, ¿verdad? Pasamos toda una vida buscando el mejor método, indagando, y nos convertimos en personas que cuando nos dábamos cuenta de que una clase no funcionaba, teníamos que tener la posibilidad de cambiar en seco lo que estábamos haciendo y pasar a una cosa mucho más pirotécnica. ¿Por qué? Porque tu generación, que ya es grande con la generación de los que hoy son alumnos, sí, las generaciones se van acortando, da la razón a Sartori cuando dice hemos dejado de ser el Homo sapiens para ser el Homo videns, ¿verdad? Tiene un tiempo de atención de 8 segundos y a otra cosa. Pero absolutamente, y la imagen, ¿verdad? ¿Sabes lo que es leer libros sin ilustraciones? Es un plomo infinito, ¿verdad? Y entonces tenés que ser un profesor de este tiempo.
Y eso es lo que hicimos. Eso es lo que hicimos, y digo porque todos los profesores de historia del curso de admisión hemos hecho eso. Profe, ¿cómo uno se da cuenta? Y por eso te pregunto desde cómo ha cambiado la historia en todo este tiempo o el fenómeno de abordaje de la historia. ¿Vos hoy crees firmemente, y acá te acabas de hacer un cuestionamiento que me parece fundamental, decís, echó por tierra parte de lo que a 30 generaciones Sí, le enseñé? sí. ¿Vos sos consciente sobre cómo se enseña la historia y en qué medida que quienes la hayan escrito desde su percepción de los tiempos que vivieron y desde lo que verdaderamente pudo haber ocurrido? Ejemplo, hoy el episodio de la quema del Congreso tiene una interpretación para un grupo, tiene absolutamente otra interpretación para otro grupo y se politiza de una manera bárbara. ¿Habrá sido en aquella época tan complicado como saber si Mariscal López era un héroe o un villano que hasta hoy seguimos discutiendo? Pero ¿cómo tener certezas respecto a la historia que contamos dependiendo de quién escribió esa historia? Ubicándonos en el justo medio que quería Platón. Porque mientras sigamos teniendo una interpretación maniqueísta de la historia, donde o todo es bueno o todo es malo y se mueve en extremos. Mis alumnos se mataban de risa cuando yo hablaba del maniqueísmo, porque utilizaba uno de estos marcadores para pizarra fórmica, que son los que usamos ahora, ¿verdad? Que se permiten borrar. Y les decía, este marcador para el maniqueísta es bueno, porque sirve para escribir en el pizarrón y después se puede borrar y se ve bien. No es como la tiza que despedía polvo. Pero si yo este marcador lo abro y lo inhalo 30 minutos, voy a terminar, como decimos en el Paraguay, endrogado. Y eso no está bien. Entonces las cosas son en esencia buenas y malas. Depende del uso que le demos. Entonces cuando se plantea López, héroe o villano, tenemos que buscar en el medio donde vamos a encontrar la verdad. Pero para encontrar el medio tenemos que conocer los extremos posiblemente, claro, ¿verdad? Pero ¿dónde se va a producir la comprensión? Cuando yo en mi fuero interno, y a pesar de lo que me dijeron con Stroessner, pues dormíamos con la ventana abierta. Vos podías dejar tu auto en la calle abierto y no se robaba, ¿verdad? Como gran mérito de aquel tiempo oscuro y negro, ¿verdad? Que hay que desterrar definitivamente, que es lo que nosotros también hemos logrado en el curso de admisión de la Católica, llamar a las cosas por su nombre. Al pan, pan, al vino, vino, mentiroso al mentiroso y asesino al asesino, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué sirve la historia? Para seguir disfrazando cosas. Y vienen de su formación escolar previa sin tener la más remota idea de lo que pasó entre 1954 y 1989. Un lapso que nos ha marcado a fuego y cuyas consecuencias nefastas todavía seguimos pagando como sociedad. Entonces, para cambiar eso, tenemos que saber de dónde viene eso, ¿verdad? Como ves, sigo con la misma vehemencia y la misma pasión de cuando te tuve hace ya varios años en clase. Profe, te preguntaba recién, y creo que habrás pasado por situaciones similares y nada más y nada menos que la Universidad Católica, por cuestiones que para la lógica de algunos, por el lugar desde el que están administrando poder, pueden ser complejas si las convicciones no son bien firmes. Ejemplo, ¿cómo se hace para hablar de debatir sobre género en una universidad como la Católica? Puede ser un escándalo aprobar un debate sobre género, por ejemplo. O el debate que hoy se da con el Ministerio de Educación como protagonista, casualmente después de una charla sobre libertad de expresión que va a dar Menchi a una escuela, a un colegio, con un centro de estudiantes que le invita como una actividad extracurricular, y el ministerio diciendo a partir de ahora nosotros vamos a autorizar
estas actividades. Horroroso. Y segundo, vamos a garantizar el pluralismo, porque si se habla de esto hay que tener una contraparte. Oye, había un Twitter, no sé si lo viste. ¿Cuál? Cuando se habla de democracia y libertad, ¿cuál va a ser la contraparte? Decía Menchi, justamente. Menchi creo que fue. Claro. Y claro. ¿Cómo sentís eso como alguien que también tuvo la responsabilidad en el decanato, nada más y nada menos, de decir... Bueno, yo te diré una cosa. Después de 41 años de ejercer la cátedra y de trabajar en la Universidad Católica y construir mi universo personal desde la cátedra, debo decir, en homenaje a la Universidad Católica, que jamás fui molestado por mis dichos. Y mira que decía barbaridades. Nunca me molestaron, nunca. Nunca me dijeron, cuídate con esto, no digas más esto. Nunca me molestaron. Y este es un gran mérito de la universidad, a la que Adriano Irala Burgos, de feliz memoria, llamó oasis de la libertad en tiempos de Stroessner. Esa es la Universidad Católica, ¿verdad? Por eso que nos molestan mucho los autoritarismos de cualquier tipo, ¿verdad? Ahora, esa barbaridad que se comete al querer regular la actividad estudiantil. Yo he trabajado como profesor de la Católica con una gran cantidad de centros de estudiantes. Todos ellos en algún momento me han pedido una charla, un encuentro, un conversatorio, un debate. Nunca fui a ese encuentro poniendo condiciones. ¿Por qué? Y porque llegó el tiempo en que tenemos que aprender a no tratar como personas con discapacidad mental a los estudiantes. No pueden valerse por sí mismos. Ya lo decía Morínigo en 1945, ¿verdad? El pueblo paraguayo no está maduro para las elecciones, entonces no puede votar, ¿verdad? Y así no fue, y las mujeres recién votan desde 1961. Entonces vos decís, bueno, con esa historia que tenemos que apostar a lo más sagrado y lo más fuerte y lo más rico de nuestro país, que son sus jóvenes, ¿verdad? Yo soy abogado de profesión y me preguntan, ¿por qué escribiendo como escribís y pensando como pensás no te dedicaste al derecho? Pues creo profundamente en los jóvenes de mi país. Y la forma que yo tuve de estar siempre en contacto con los jóvenes, ¿eh?, fue con la cátedra. Entonces me siento plenamente joven por estar en contacto con los jóvenes, aunque sea por ósmosis. Me han transmitido la vitalidad, la locura, la inconsistencia incluso, la audacia, la temeridad, la abulia, o sea, todo, ¿verdad?, en un análisis amplio de las condiciones de la juventud, que ha demostrado muchas más veces que no demostrado a lo largo de la historia, que no solamente está para bailar sobre los baffles de las discotecas o para matarse a tragos el fin de semana. Bueno, señores, tenemos que cerrar esta edición de Al Pie de la Letra. Profe, fue un verdadero placer poder hablar con vos, como siempre. Casi como de esas charlas en el CPI de la Católica. Muchísimos compañeros que me escribieron de aquella época recordando también esos momentos y seguro le habrá pasado a muchos de los que fueron tus alumnos. Y gracias por estar acá, profe, gracias por estar acá y por de alguna manera haber sembrado eso que hoy permite que muchos de tus alumnos estén afuera, en la calle, pidiendo que se haga justicia. Ni siquiera que vuelvas, pidiendo que se haga justicia. El agradecido soy yo, y esto parece una frase remanida y común, que dicen desde los ídolos del fútbol hasta los grandes intelectuales. Yo no soy ni una cosa ni la otra. Seco profesor Minte, como digo siempre. El agradecido soy yo, Santi, porque primero, por la intensidad de la charla, y segundo, por la posibilidad de desnudar con absoluta libertad parte de mis sentimientos y de mi alma. Y eso
no tiene precio cuando uno está frente a miles de personas que reciben un mensaje. Yo siempre digo, y esta es mi reflexión final, que el arte tiene la esencial función de transformar a las personas para bien. Si después de este programa la gente se siente un poco mejor en sus casas, tenemos que darnos un abrazo porque hemos cumplido la función del arte de comunicar. Absolutamente. Nos vamos con Lejos de Asunción, profe. Ah, mira qué lindo. ¿Te parece? Sí, qué belleza. ¿Qué recuerdo detrás de Lejos de Asunción? Ay, bueno, mirá, hay muchas cosas. La música es fantástica. Mira esa foto. Qué joven era. Gracias, profe. A vos, Santi. Muy amable. Hasta el próximo martes. Buenas noches a todos. Cuando abrí la puerta al primer moral, un amor que estalló en primavera, hoy tan solo queda el de Shagaú. Son tantos recuerdos, mi Asunción lejana, cómo no extrañarte si estás en mi alma. Vaya donde vaya, haré y me sentiré.